Hola, ¿qué tal? Soy José Sánchez Socobo y los saludo de nueva cuenta en esta mesa del mes de agosto, una mesa de análisis donde abordaremos temas importantes que están ocurriendo en nuestro querido Estado de México, también algunos de índole político. Y me acompañan esta tarde Ruth Salinas Reyes, Miguel Ordóñez Rayón, Alfredo Quirós, Ricardo Moreno Bastida, presidente del Frente Luca, y también Efren Rojas Ávila, a quien ubica usted muy bien y nos ha acompañado desde el inicio de estas mesas. En las últimas semanas ha incrementado problemas en las principales vialidades del Estado de México, en la zona oriente, en el Valle de México, en el Valle de Toluca, problemas que tienen que ver con encharcamientos que derivan de la falta de una política de gran visión en materia ambiental y bueno, esto afecta a todos los habitantes, obviamente cada nivel de gobierno tiene su propia justificación al respecto. Efraín, pues ha sido un problema que se ha incrementado. Obviamente el cambio climático tiene mucho que ver, la falta de rehabilitación en las vialidades, quizás también que no hay un manejo adecuado de los residuos sólidos y bueno, también pues una rehabilitación contundente de los baches. Oye, mucha gente va circulando y ya no sabe en qué momento ya encharcado va a caer en uno de estos. ¿Cómo observas el problema? La gente pues está molesta y quiere respuestas pues ya rápidas, ya no quiere justificaciones. Gracias, muy amable. Ya lo señalaste. Eh, Falta una política ambiental porque es un tema mundial. O sea, aquellos que decían que no pasaba nada, simple y sencillamente ahora se están dando cuenta. Y pongo un ejemplo muy simple. Todo el hielo que había en los glaciares, pues ahora simple y sencillamente está cayendo en la Tierra. ¿Cuándo habíamos visto que en Estados Unidos pasara algo sobre ese tipo? Habíamos visto que en Valle de México ocurría en diversas situaciones, pero ¿cuándo habíamos visto que en la Ciudad de México pasara tanto y que en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México tuviéramos esos problemas? ¿Es culpa de los gobiernos? Yo no diría que es culpa de los gobiernos. Yo diría que es responsabilidad ahora de los gobiernos entender el cambio climático, sus consecuencias, porque no es un asunto que se pueda resolver fácilmente. Ujú. Difícilmente un gobierno estatal, un gobierno federal o un gobierno municipal está preparado para entender el nuevo comportamiento de la naturaleza. Claro. Porque ahí no hay posibilidades. O sea, ¿quién garantiza que no vuelva en esta misma semana a presentarse incidentes como los que se han presentado? Entonces, yo creo que el gobierno como concepto, como responsable de la estabilidad y del desarrollo de una sociedad, debiera de entender que hay que hacer cosas más fuertes para que exista una verdadera política ambiental para ir un paso adelante. Sí. Y eso se va a poder hacer en la medida que el gobierno se involucre con quienes conocen estos temas o los estudian. Y estoy hablando de nuestro país, de las instituciones de investigación y de educación superior que tienen la tarea de avisorar y proponer medidas en ese sentido. No hay otra alternativa para que entender que el cambio climático va en serio. Y es que esto genera afectaciones económicas. Vimos en los últimos días imágenes que bien refieres de los aeropuertos de la Ciudad de México, quizás en las dos terminales. El aeropuerto Felipe Ángeles, que también presenta problemas en algunas partes del propio edificio. Y el hecho de que un ciudadano caiga en un bache y su llanta se ponche, pues le afecta a una economía, pues, yo creo que en mayor medida que una gran empresa. Y hubo vuelos, personas que estuvieron paradas más de 20 horas, más de 24 horas. Alfredo, eh, la política ambiental, obviamente, pues ha sido una narrativa. Los gobiernos se han aliado con partidos políticos como el Verde, que pues abandera esta causa. No sé qué tanto ha ayudado que electoral y políticamente vayan aliados de un partido ambiental. Y también, pues, se presentó un plan hídrico, no sé si 2 años a 2 años de este gobierno. ¿Ha sido ineficacia de los gobiernos? ¿También la sociedad tiene parte de ser? ¿O nadie está tomando en serio lo que significan los saldos del cambio climático a nivel mundial?
Muchas gracias, Pepe, muchas gracias por permitirme estar el día de hoy aquí con ustedes. Saludo a todos los integrantes de la mesa. Y yo creo que hiciste un comentario. Es un tema de previsión. Es un tema, bien lo comentan, el gobierno del Estado tiene todos los instrumentos necesarios para haber elaborado un programa hídrico durante mucho tiempo. Hoy, hace unos meses, lo presenta. Primero digo, la lluvia, el cambio climático, pero los que vivimos en el Valle de Toluca lo hemos vivido mucho tiempo. Aquí con el presidente municipal de Toluca, nosotros en el mismo Metepec, San Mateo Atenco. Entonces, no es algo que nos venga a sorprender. Nos dicen, hoy que está lloviendo mucho, no, perdón, o sea, es un tema, una consecuencia del cambio climático, pero sobre todo la falta de previsión de la titular de la CAE. Debemos decirle también, muy fácil. También entendemos que falta obra de infraestructura para los municipios, porque hay buenas obras de infraestructura que hace mucho tiempo se hicieron y que ya son insuficientes. Entonces, es un tema de responsabilidad también del gobierno porque tiene la obligación de preverlo. El gobierno del Estado para poder coadyuvar con los gobiernos municipales, porque tiene una coordinación y tiene un organismo dedicado a eso. Entonces, no olvidemos también que en el Valle de Toluca y en varias partes de nuestro estado, pues el agua tiene memoria. Entonces, yo creo que los mantos acuíferos, todo lo que tenemos que tener, el cambio climático viene hoy a sorprendernos, no, ya lo teníamos muy claro. Entonces, eso es lo que tenemos que tener, acciones de gobiernos concretas, prevenir, sí, y lo digo con mucho respeto para los gobiernos, sea de cualquier parte. Claro. Ricardo, hoy nos acompaña nuevamente en estas mesas Ricardo Moreno Bastida, él es presidente de nuestra querida capital, del estado más importante del país. Ricardo, presidente, pues es un tema que involucra, yo creo que una visión en diversos sentidos, ambiental, hídrica, también genera afectaciones económicas. La capital ha estado a la altura para presentar proyectos que pongan pues una solución a mediano plazo. ¿Y qué opinas de este tipo de situaciones que están presentando? La capital tiene un programa hídrico 2025-2050, el cual no contempla solamente la extracción de agua potable para la gente, que es muy indispensable. Venimos de sufrir 4 o 5 años de enorme sequía y de falta de agua potable en las colonias, sino que también debemos saber manejar la parte de la cuenca del río Lerma que nos corresponde al municipio de Toluca y está integrado en ese plan. En ese mismo plan se establecen algunos lineamientos para empezar a captar agua de lluvia, para infiltrar agua al subsuelo y para tratar las aguas residuales y darles incluso un segundo uso. El manejo adecuado del agua nos va a permitir tener viabilidad. Efectivamente, la ciudad tiene una infraestructura que data de muchísimos años, muchas décadas de abandono. Simplemente te podré decir, el río Verdiguel tiene más de 120 años que se embovedó en una primera etapa y que hoy constituye uno de los principales riesgos en protección civil para nuestra ciudad. Tenemos detectados 56 puntos de encharcamiento permanentes que se van a encharcar necesariamente en épocas de lluvia y que ahora pueden ser lugares de aprovechamiento para infiltrar agua al subsuelo. Evidentemente que esto cuesta. Pero hablando concretamente sobre el tema de lluvias, inundaciones, encharcamientos, afortunadamente después de la lluvia copiosa que nos dejó 900 litros por metro cuadrado el pasado 2 de junio, que causó muchas afectaciones, hemos logrado actuar, levantamos costaleras en ríos, bordos, canales en Toluca y afortunadamente no hemos tenido daños mayores ni inundaciones mayores, cosa que nos ha llevado a invertir 3 veces más en prevención de lo que se gastaba hasta la administración anterior. Y afortunadamente hemos tenido éxito protegiendo sobre todo el patrimonio de las personas más pobres de Toluca, que viven en la parte más baja de Toluca. Claro. Entonces, bajo esta tesitura es que estamos actuando. No hemos tenido hasta el momento afectación mayor. Evidentemente, nos podemos comparar con cualquier ciudad, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, etcétera, y absolutamente todas tienen problemas de encharcamiento debido, entre otras cosas, al abandono de la infraestructura que tenemos. Y además,
como lo dijo atinadamente el maestro. Hoy está lloviendo más y más puntual, en lugares muy concretos. No hay, en el caso de Toluca, un sistema de desalojo de agua mayor al que tenga el río Verdiguel y sus 5 afluentes. Hemos tenido lluvias que han corrido al 100% de la capacidad del río Verdiguel. Entonces, sí debemos repensar absolutamente cómo desalojar tanta agua en menos tiempo, y yo creo que la salida no está en construir más colectores, sino infiltrar más agua al subsuelo. En esta mesa nos acompaña también Ruth Salinas Reyes. Usted también la ubica, nos ha acompañado en diferentes mesas de análisis. Ruth Salinas Reyes es diputada de Movimiento Ciudadano. Ruth, a ver, dicen los presidentes municipales algunos, es que no hay suficientes recursos para el tema de bacheo. La forma en que se etiquetan ahora los recursos, pues, evita que pueda haber transferencias de una partida a otra para que puedan inyectarle aquí. En materia ambiental, pues, no sé cómo lo observas desde el Congreso del Estado de México, y ya hablamos de las afectaciones económicas que se han observado. ¿Qué visión tienes? ¿Qué opinión tiene al interior del Movimiento Ciudadano ante esto que hemos visto en las últimas semanas, que parece un caos el plan hídrico, no solamente del Estado de México, en muchas entidades de nuestro querido país? Y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Alan. Saludo a mis compañeros con mucho afecto y respeto. Alcanzo a escuchar el tema de que se comenta que todos estos problemas no son culpa del gobierno. Eso es mentira, ¿no? Siempre se sale en estas épocas a culpar al cambio climático y a un ente extraño que difícilmente se pueda llegar a culpar. Pero sí es culpa del gobierno, y voy a decir por qué. Lo que existe es un exceso de corrupción en nuestro país, en nuestro estado y en los municipios. Lamentablemente, cuando se contrata a una empresa, y lo sabemos ahora actualmente, antes se decía que se tenía que dar un moche del 10%, pero ahora este moche ha aumentado hasta el 30%. Y entonces todos quieren agarrar dinero, desde el que gestiona, desde el director de obras, al grado de que cuando llega una obra, pues es el mínimo cumplimiento que se espera para que pueda tener duración cualquier obra. Lo vemos, se tapa un bache, 3 meses pasan, ese bache está peor. Eso hablando y particularmente en la capital del estado. Las comunidades están abandonadas. O sea, es tristeza, es enojo de todos los días el que va conduciendo. O sea, es un infierno el conducir, porque ya deja tú de la reparación de tu auto. Es el peligro que corre el ciudadano al conducir. Lo que acaba de ocurrir de las inundaciones, pues bueno, prevenir, en efecto, en los meses que sabemos que no hay altas lluvias, porque también sabemos en qué meses es cuando más llueve. Entonces, estar en espera de que, pues bueno, es que es el cambio climático, nos llegó una gran lluvia, eso es mentira. Seguir culpando al pasado es peor. Hay que recordar que Morena en el gobierno federal ya lleva casi 7 años. En el gobierno del estado, 2 años. En lo municipal, pues tan solo Toluca y Metepec ya gobernó Morena. En el Congreso del Estado han tenido mayoría para poderse aumentar. Totalmente, para aumentar el presupuesto y saber en dónde inyectarlo. Vamos atrasados en la respuesta y es totalmente válido el enojo de la ciudadanía. Sin importar qué gobierno esté, el problema en nuestro país sigue siendo la corrupción. Sí. Miguel, pues he escuchado a lo largo de los años que alguna justificación política o de gobierno es que las obras que van por debajo de la tierra no se ven en materia hidráulica, y que muchas de las acciones en materia ambiental pues tampoco representan una cantidad de votos. Ese tema que estamos platicando hoy, que pues encierra, pues yo creo que analizar diversas visiones y también especializarse en algunos de esos temas, ante la voz ante la mirada de los ciudadanos, ¿evalúan de manera negativa los gobiernos, o por qué crees que se vaya dejando de lado este tipo de acciones a largo plazo?
¿Les va a afectar en la imagen de los gobiernos municipales, al gobierno estatal, al gobierno federal? Muchas gracias, José Alan. Muchas gracias, Ruth, Efraín, Ricardo, Alfredo, por este acompañamiento también en la mesa. Yo voy a tratar de precisar algunas cosas que me parecen clave para entender no solo el tema de las inundaciones. Este es un tema que tiene como un circo de varias pistas. Primero hay que decir algo muy claro. Los recursos de prevención están destinados a otras prioridades. Hoy muchos de los recursos que se tenían asignados a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Estatal del Agua y por supuesto a los organismos operadores del agua que tenían programas llamados Pari Passu, donde ponía un peso el gobierno municipal y la CNA o la Comisión Estatal de Agua le ponía el otro peso para obras hidráulicas, prácticamente ya no existen. ¿Por qué? Porque esos recursos hoy se van a obras que fueron iniciadas en el gobierno federal, en la pasada administración del presidente López Obrador, y que obviamente mucho de ese dinero se fue para allá. Es decir, esos recursos están en otro lado. En segundo lugar, efectivamente, me parece que todavía persiste la idea de que las obras hidráulicas para muchos no son rentables porque no se ven, para justificar las cajas chicas de muchos actores políticos que en su momento gobernaban municipios y estados. Pero también hay que decir algo, falta de coordinación entre órdenes de gobierno. Tenemos un plan hídrico, por ejemplo, voy a poner casos muy concretos, lo acaba de mencionar nuestro presidente Ricardo Moreno. Varios municipios del Valle de Toluca sufren, padecen, viven las consecuencias del desbordamiento del río Verdiguel, también del río Lerma. Hay una cuenca del río Lerma donde en forma natural todas estas zonas, los municipios de Lerma, de San Mateo, una parte de Metepec, etcétera, son zonas bajas. Pero esas zonas bajas están invadidas por asentamientos irregulares que están por abajo de la línea de desbordamiento de los ríos. Si el río se llena y se desborda, seguramente se van a inundar. Y en forma irresponsable, y no estoy poniendo colores de partido, ha pasado con todos los partidos, en forma irresponsable se han permitido asentamientos humanos irregulares en torno a las cuencas de las zonas inundables de todos estos municipios. ¿Sí? Han servido hoy como nuevo clientelismo político para algunos partidos, tampoco quiero mencionar porque no quiero un tema de debate, pero han servido para clientelismo político. Y señalo finalmente en esta parte que el plan hídrico, por supuesto, está bien, el propósito del plan hídrico está bien, el tema es el presupuesto. Me preocupa que la presentación del plan hídrico se dé a la mitad de año cuando prácticamente todo el presupuesto está comprometido para el resto del año. Es decir, aun cuando se haya presentado el plan hídrico, no tenemos hoy Fonden, por si acaso se olvidara, no tenemos Fonden, y si sucedieran situaciones extraordinarias, tampoco hay un presupuesto previsto para atender esas emergencias. Claro. Que se presentó este plan hídrico, pero también se dio a conocer un atlas de riesgo que por parte del secretario general de gobierno, Arce Duarte, y que ya, yo creo que algunos municipios ya conocían más o menos cuáles son las zonas en las que se tiene que poner atención. También subrayar que vivimos en la Valle de Toluca y quizá mencionamos los casos que se han presentado en estos municipios, pero no quiero pasar de comentar Chalco, en Naucalpan, que ha enfrentado diversos problemas de encharcamientos, incluso Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl. Es un tema que quizás aquí lo vemos porque estamos en Toluca, pero hay que voltear la vista a todo el Estado de México. No dejaría de hacer un apunte sobre el tema anterior, ambiental. si me permites. Adelante. Porque quiero reiterar que hace falta una política ambiental nacional. No es un tema municipal, no es un tema estatal solamente, es un tema nacional. Y los que estamos en esta mesa sabemos que si se mueve el gobierno federal,
los gobiernos de los estados y los municipios se mueven. Entonces debe de haber una política ambiental mucho más agresiva que entienda perfectamente las consecuencias de las aglomeraciones humanas y el cambio ambiental. Y yo no quiero caer en la parte de echarle la culpa a los gobiernos que hayan estado, no. O a los que están. O a los que están, no, eso no es así. Yo quiero simple y sencillamente responsabilizar a los gobiernos que están para que cambien su visión y entiendan esto como una prioridad. Si ese entendimiento no se acompaña, ¿sí?, de la tecnología, la ciencia, la previsión, ¿sí?, y todo un cambio significativo, y se le ponen los recursos del caso, pues vamos a seguir con los problemas. El presidente municipal señalaba, el 2 de junio hubo precipitaciones que nunca se habían presentado. Y yo diría, ¿alguien tiene la bolita mágica para decirnos cuándo va a ocurrir eso nuevamente? Estamos viendo la Ciudad de México, granizadas y una serie de circunstancias. Y le podemos echar la culpa a todo, pero todo tiene que ver, pero debe haber una política ambiental nacional más agresiva. Y deben de integrarse todos esos aspectos que se han comentado aquí, que afecta la corrupción, sí afecta, pero tenemos que ir más allá de eso. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué certeza le vamos a dar a nuestro país, a los estados, a los municipios y a las localidades para que eso cambie? Efraín, pero como consecuencia de que el cambio climático pues ya es una realidad, cada año pues no va a llover de la misma intensidad que el anterior. O sea, cada año van a decir las autoridades, es que nunca ha llovido, no que había llovido así, porque bueno, el problema pues se va agudizando de manera pues, diaria y bueno, pues ahí hay consecuencias mundiales. ¿Alguien quisiera hacer un comentario más al respecto, presidente? Solamente un dato, entre el 2 de junio y 10 días después ocurrió otra lluvia. En esas dos lluvias llovió el 70% de lo que llueve en un año en Toluca. De esa magnitud es el problema del cambio climático. Ninguno, ya lo he dicho, de nuestros sistemas de drenaje han podido soportar esa gran cantidad de agua. Y yo llamo la atención porque además estamos desperdiciando el agua de lluvia. Claro. No la estamos reteniendo. Por eso insisto, la política que hemos impulsado desde el Ayuntamiento de Toluca es precisamente favorecer la infiltración, captar agua de lluvia, sanear el agua que ocupamos para que tenga un segundo uso y hacer una extracción eficiente con una mejor cultura del agua. Solamente así podemos empezar a cambiar significativamente. Yo no he escuchado propuestas, hay acusaciones, sin pruebas, sin denuncias, afirmaciones temerarias. Este país ya cambió, que se presenten las denuncias. Claro. Mucho nos ayudaría para que haya investigaciones y se sancione a los responsables, si es que existen estos ambientes de corrupción en todos los niveles y en todos los estados, porque hasta donde sé, también la zona metropolitana de Guadalajara o la de Monterrey está sufriendo exactamente por el mismo problema de baches. No es exclusivo de Toluca. Entonces, hay que poner las cosas en su justa dimensión, no tratar de sacar raja política, porque pues, aquí estamos en una mesa seria. Oye, y es que en 2026, obviamente que no lo deseo, pero va a llover en más intensidad que está lloviendo en 2025, porque hasta ya va las condiciones que enfrenta el planeta. Ruth dice, Ricardo, que no hay... Sí, que no hay propuesta. No hay propuestas y que hay denuncias al Yo aire. quisiera comentar tan solo la propuesta que tenemos en Cámara de Diputados, porque Movimiento Ciudadano, lo he dicho, es una opción, es una alternativa que lo que hace es, ante un señalamiento, siempre una propuesta. Una iniciativa donde se tiene que involucrar el recurso tanto federal, estatal, pero también los municipios, porque se anunció cuando, y ya casi vamos a tener un año del anuncio del famoso bachetón que no le ha llegado a ninguno de nuestros municipios. Y entonces, bajo ese esquema, los municipios se excusan de que va a llegar el bachetón. Una administración dura 3 años.
pero siempre sí hay recurso para ferias, hay recurso para todo aquello que sí le genere votos a quien está al frente. Pero no lo hay para las necesidades más urgentes y por eso en esta propuesta es que también los municipios le entren para que podamos resolver ya un problema tan urgente. Lo mencionaba Miguel muy bien. No hay Fondem, pues no hay Fondem y no hay ningún fondo. Nosotros lo advertíamos desde 2018, cuando empezamos a hacer recorridos con la Secretaría de Comunicaciones. Ellos mismos, quienes trabajan ahí, han comentado la reducción de presupuesto que se le ha dado para todos los caminos de todo nuestro país ha sido la más elemental, porque se ha ido a programas sociales. Porque los programas sociales sí representan votos. Pero hoy estamos viendo la muestra en los baches, en las vialidades, en los hospitales sin medicamento, sin el servicio mínimo, sin citas, el tema de seguridad abandonado. O sea, realmente estamos padeciendo esas decisiones electoreras. Alfredo, a ver, dice Ruth, menciona el bachetón, hablabas de la actuación del CAEM, dice la Junta de Caminos que el bachetón, que incluso había una aplicación que se le ocurrió a Daniel Sivaca, el secretario, pero que esa no funcionaba. Sí hay criterios políticos, obviamente, que intervienen en que no se den solución a los problemas. Obviamente, Ricardo presenta una postura, como primero es presidente municipal, pero también es un político de Morena. Ruth es diputada, pero también yo creo que representa Movimiento Ciudadano. Tú eres un personaje político del PRI. No creo que te quieras quitar la camisa hoy. Ese tipo de comentarios, de posturas, ¿cómo los observas? Mira, primero rescato algo que comenta mi amigo el maestro Efraín Rojas Dávila. Una política ambiental sustentada. No olvidemos que el partido en el gobierno lleva un coaligado, que es un títere del partido del gobierno. Así lo digo con todo respeto. Que se le ocurre hacer acciones pero levanta siempre la mano y aprueba todo. No olvidemos eso. Eso ya no es un problema. Llevamos 7 años, casi 8 del gobierno federal, y él siempre ha sido su aliado. Fue nuestro aliado también, aclaro, ¿eh? Fue una rémora del PRI. ¿Y si le preocupaba el ambiente? Les preocupaba más que nada sus negocios. Lo debo de tener clarísimo. Pero va a decir Ricardo que, a ver, presenten pruebas, ¿eh? No, a ver, estoy hablando Y de... las pruebas que se tienen, Oye, no estoy hablando del verde. Ok. Eran tan malos que andaban con ellos. Andaban con nosotros, se los prestamos a Morena, al viejo Se PRI. lo prestaron, después lo van a Sí, recuperar. claro, digo, a ver, está en el viejo PRI. No nos Adelante. olvidemos. No nos olvidamos que están en el viejo PRI. Están... Ya se fueron a Morena. No les traigamos por eso. que presente su Se los está postura y peleando ahorita, Movimiento Ciudadano. y ahorita les pregunto. A ver, y algo muy fácil. Entonces, es un tema de política. Pero yo también quiero decir algo. Hace unos días cuando vine, Miguel Ordóñez comentó de la popularidad de la gobernadora. La gobernadora es una buena persona, pero aquí no se gobierna con buenas intenciones. Se gobierna con planeación. Un estado de 18 millones de habitantes se gobierna con planeación. Perdón, tienen 2 años, van a cumplir 5 de septiembre 2 años gobernando. La titular de la Cámara. Tienen todos los recursos y que no se sientan sorprendidos que va a llover más el año que entra. Perdón. Tienen todos los estudios, tienen toda la maquinaria. Hablaban de falta de presupuesto para algunas obras emblemáticas del presidente López Obrador. Cuando tuvimos la oportunidad de servir en el Congreso local, les autorizamos un endeudamiento, cosa que no sé si no lo han terminado, no lo han pagado. Entonces, no sé dónde están los recursos, si en el programas del bienestar, o si estén en algunos negocios en la Junta Local de Caminos, pagándole a algunos diputados federales más, no sé, no quiero pensar eso. Pero lo que sí le hace falta a los municipios es obra hidráulica. Okay. Eso es lo que le falta, y le falta recursos para que el gobierno municipal haga obras de infraestructura hidráulica para poder mejorar y amenorar el problema de las inundaciones. No se va a poder acabar, ¿eh? No nos escapemos de Catepec. Llevan 7 años gobernándolo
Ujú. Bueno, tienen también conflictos Por internos. eso, y- pero a ver, perdón, criticaban Hoy es al el PRI, PT. perdón, criticaban al PRI, es lo mismo. Llevan 6, 7, van a cumplir 7. Seguiditos. Entonces, Nesa, ¿qué llevan 12? Y aparte, pues, Bueno, a ver, Tlanepantla, digo, seguramente Raciel regresó al presidente municipal porque se le olvidó hacer esa obra. Entonces, yo creo que ok. es un tema también de gobernabilidad, pero sobre todo de elevar infraestructura. Miguel, Un te par de veo con ganas de precisiones. decir algunos No, datos. solamente un par de precisiones. Mira, en el Valle de Toluca, por lo menos 3 municipios del Valle de Toluca están actualmente haciendo una revisión de sus planes municipales de desarrollo urbano. Toluca, la capital, Metepec, ¿Tiene un plan hídrico Metepec? permíteme un segundo, Metepec y San Mateo Atenco. Están en proceso de revisión. El día de ayer terminó la consulta pública en el caso de Metepec. Toluca está en el proceso de consulta. San Mateo Atenco también la anunció. El caso de Metepec, particularmente, hay todo un apartado en su plan relacionado con temas hídricos y de conservación ecológica. Pero ¿a qué voy con el punto? Que en el caso de estos 3 municipios, seguramente Lerma, Coyoacán, todos los demás municipios también entrarán en un proceso en algún momento, pero las zonas de preservación ecológica, las zonas de humedales, están conservadas, están garantizadas, no la pueden cambiar los municipios. Hay decretos, hay normatividad estatal y federal, hay decretos estatales y federales que garantizan que esas zonas se deben respetar. El problema no es que las zonas se respeten. El problema es que no hay presupuesto para ampliar la tecnología, la ciencia y la técnica. Uno, para evitar las inundaciones, para comprar más equipo, para contratar más personal y particularmente para aprovechar el agua de lluvia que efectivamente se genera y que hace que se desborden los ríos y todo este tipo de cosas. Y quizá hay gente del sur de nuestro querido Estado de México que dice, a ver, no se olviden de nosotros. Acá también vemos una problemática donde las familias tienen que caminar en lluvias, en senderos que ni siquiera tienen pues terracería, hay arroyos, hay ríos en los que también cuando sube la intensidad pues enfrentan a problemáticas muy importantes. Preguntaría si quieren seguir abondando este tema o hablamos de otros temas porque nos vamos a ir alargando. Adelante, Simplemente presidente. señalar los programas en los cuales los municipios pueden acceder con recursos federales al 1 por 1, existen, siguen funcionando. ProAgua y PRODER son herramientas para apalancar precisamente obras hidráulicas. Y les voy a dar un dato. En las últimas 3 administraciones, en el caso de Toluca, se hizo un uso muy bajito de esa herramienta. Hoy nosotros vamos a multiplicar hasta en 4 veces el acceso a estos recursos, potenciándolo con recurso propio. Okay. Eso es importante que también todo el mundo lo sepa para los análisis y para fijar posiciones. En el mismo sentido que mi amigo Ricardo, necesitamos entender que el presupuesto federal es el instrumento de desarrollo de México. Y si el presupuesto federal no le da la prioridad al tema de seguridad pública, al tema ambiental integralmente, al tema de salud, obviamente el tema de educación y al tema de desarrollo económico, siempre vamos a tener el argumento y el pretexto de que no hay dinero. Y eso en cascada no le podemos pedir a un gobierno del Estado que haga más, no le podemos pedir a un gobierno municipal que haga más, aun cuando existan esas partes. Debe de haber una política diferente del gobierno federal para entender las nuevas prioridades. Claro. Sus capitalizaciones políticas y todo eso, bueno, eso se le queda de manera natural a quienes gobiernen. Pero México necesita, ¿sí?, una visión diferente de cuáles son las prioridades del país. Ahora, ese es un tema que seguramente a quienes nos ven o nos puedan escuchar les va a interesar y va a decir, a ver, pues creo que era momento que se empiecen a asumir más que
asuntos políticos o problemas internos de las fuerzas partidistas, hablar de temas que todos los días les afectan. Ruth, la Cámara de Diputados sí está atendiendo un proyecto ambiental, hoy la mayoría es de Morena, el Verde Ecologista es segunda fuerza legislativa, ¿los ves a la altura de No, lo que no, está ocurriendo en el lamentablemente en Estado? el Poder Legislativo estamos atendiendo solamente lo que nos envía la Federación, lo que nos envía los senadores, los diputados federales, pero todas las propuestas, la que yo mencioné hace un momento, ni siquiera se ha discutido en comisiones, ya sea para aprobar o rechazar. Seguimos siendo nada más ahí receptores de lo que sea urgente para el gobierno estatal, pero que estemos nosotros como legislativo resolviendo tan solo los puntos fundamentales que tenemos, no está ocurriendo. Cuando se dice que somos una legislatura productiva, productivos en presentación, pero no en resolver los temas. Así que sí, esa es una gran falta para nosotros La como segunda legislativo. fuerza legislativa que abandera el tema ambiental. Pues es que hay temas que se abanderan para conseguir votos, pero cuando se trata de hacerlos vida, pues eso no ocurre. Recordemos a los del Verde comiéndose un jabalí, un cabrito, lo que hoy hace Morena, todo lo que dice se contradice. Austeridad, no hay austeridad. O sea que queda en discurso, pero no en los hechos. Alfredo, tú fuiste diputado de la región de Metepec. ¿Crees que quiero pensar que sigues platicando con los vecinos? Claro. Que no te has ido a tu casa a guardar ahora que no eres diputado. ¿Qué te dicen? ¿Qué ves en los municipios de San Mateo Tenco? ¿Qué ves en Mexicalcingo? ¿Qué ves en Metepec? ¿Crees que los presidentes municipales están actuando de manera eficaz ante la exigencia de los ciudadanos? Mira, gracias, Pepe. Pues, comentarte primero, digo, Para no solo criticar a no, no, los no, a ver, demás. debo de decirlo con todas las palabras. Sigo caminando mi municipio, vivo en Metepec, aquí hago vida, también sufro los problemas, pero también, como te lo comenté, es un tema de planeación. Los presidentes municipales están haciendo el mejor de los esfuerzos. El gobierno del estado no ha apoyado con los recursos necesarios. Todavía hasta la fecha no han caído recursos para poder ir. Que los presidentes no lo dicen, ¿eh? Al menos de tu distrito no lo dicen. No lo dicen porque son respetuosos, porque sabemos el tema, porque no hay recursos, pero sí hay recursos para las pensiones. Y hay encharcamientos también en los municipios que te refiero. Por eso digo, hay encharcamientos, por ejemplo, en Mexicalcingo el canal San Isidro, en San Mateo, el río Lerma, aquí igual mismo en Metepec, pero están haciendo su esfuerzo. Hay obras de infraestructura que con los recursos propios están haciendo los alcaldes. Y lo debo decir, el presidente lo está diciendo, están aplicando, pero también es una corresponsabilidad del gobierno del estado. Es una responsabilidad de poder dotarles. Voy a poner un ejemplo en el caso de San Mateo. El día que se inundó, tenían unas bombas que duraron desde hace 3 años, que tenían ahí. Pues llegó la CAEM, se las quitó a San Mateo Tenco, sin avisarles, se las quitó, se inundó. Hoy ya no tienen tanto problema, ya se las regresó. Tuvieron que hacer acciones los presidentes. También han previsto, me ha tocado ir a limpiar a San Mateo Atenco, me ha tocado estar visitando a algunos vecinos en Metepec que se han inundado y que han perdido sus bienes, pero sobre todo en la zona del Valle de Toluca, debo decirlo con todas las palabras, están haciendo su mayor esfuerzo, pero también es una responsabilidad del gobierno del Estado. Llevan 2 años y no pueden seguir criticando al gobierno anterior. Pues muchas gracias y hasta la próxima.